Hola, soy Juan Carlos Hernández, bienvenidos a Sesiones de Foro Café. Mi invitada en esta ocasión nos hablará sobre la violencia contra la mujer y de su libro Ya denuncié violencia. ¿Qué sigue? Es un honor para mí presentarles a Liz Naurrizar. Hola Lizy, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte en este espacio de Sesiones de Foro Café. Hoy te tenemos como una invitada muy especial. Y bueno, también tenemos un tema también muy importante que tratar, porque obviamente tal vez mucha gente te conozca ya del ambiente de stand-up, pero el día de hoy no vienes a compartirnos precisamente estos temas de tu carrera, de lo que sueles hacer, sino, digamos, hoy vienes como escritora, porque pues, también eres escritora, al igual que actriz también. Vienes a compartirnos un tema que has vivido y que también muchas mujeres lo han vivido y lo siguen viviendo en estas épocas, y tal vez se haya agravado en los últimos años con también con lo que hemos vivido, ¿no? de esta pandemia. Sin embargo, pues no es nada nuevo tampoco, sino que sí es algo que hay que considerar y que todo el mundo tiene derecho a saber, para saber, obviamente de una experiencia poder hacer algo y que de alguna manera tengan un apoyo de alguien que ya ha vivido esto. Y me refiero a la violencia contra la mujer, ¿no? Gracias por la invitación, querido Juan Carlos. Sé que no es un tema fácil, no es un tema pues de lo más divertido como nos gustaría siempre estar hablando, pero te agradezco mucho el espacio porque es un tema que hay que tratar. Efectivamente, la violencia de género me tocó sumarme tristemente a las estadísticas de las mujeres mexicanas. Tuve una relación violenta y de ahí escribo este libro que se llama Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Exacto. Ok, y bueno, antes que nada, digo, tal vez hay gente que nos esté viendo en este momento y que ya te conozca, pero para los que no te conocen, ¿quién es Lizy? Pues bueno, primero que nada, soy una mujer a la que le ha ido muy bien con los hombres porque hasta ahorita ninguno me ha matado. ¿Y a qué me dedico? Pues bueno, soy actriz, conductora de televisión, en especial de deportes y programas de revista. Y bueno, soy escritora, escribí este libro y hago stand-up comedy. Ok, bueno, pues multifacética, eso Sí. es muy bueno. Y bueno, pues ahorita con el tema de la escritura, efectivamente, bueno, pues escribiste este libro. Uh-huh. Y bueno, pues una de las cosas que debemos preguntar primero es, ¿por qué alguien debe de leer tu libro? Bueno, primero que nada por las estadísticas. Estamos viviendo en un país donde se dice que 10 mujeres mueren al día, pero no es que mueran, son asesinadas. ¿Eso qué significa? Que 10 hombres se están convirtiendo en asesinos de una mujer diario. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que echarnos un clavado a la sociedad y saber exactamente qué está sucediendo y por qué tenemos estos números y sobre todo cómo bajar y disminuir estos números a cero para que pues no haya estos feminicidios, no haya esta violencia contra la mujer por ser mujer. Entonces, por eso es importante leer Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Porque si no somos nosotras las que estamos sufriendo esta violencia, conocemos a alguien. Se está volviendo un libro de cabecera. Con la mayor tristeza lo digo, porque a mí me gustaría haber escrito de cualquier otra cosa, pero lo escribo porque me parece que es necesario. La única herramienta que en la actualidad tenemos las mujeres para detener la violencia es la denuncia. Esté como esté, sea desgastante, porque es desgastante, sea cansado, porque es cansado, porque hay huecos en la ley que usa el violentador, sí, hay huecos en la ley que usa el violentador, pero esté como esté, es la única herramienta que tenemos y tenemos que aprender a usarla a nuestro favor. Por eso escribo en este libro qué pasa audiencia por audiencia para que logres como mínimo la vinculación a proceso. Claro, y hemos sabido efectivamente que de quien nos enteramos que sufre esto, quiere hacer efectivamente dar el paso de la denuncia o de salirse o de decir, ¿sabes qué? Cierro la puerta y me voy. Pero pues no lo ven tan fácil efectivamente por las consecuencias que piensan que va a haber, represalias directas o indirectas, porque inclusive hasta pues luego la familia corre riesgo, las amistades, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí hay gente que
puede ser capaz de muchas cosas, hay otras que no tanto, pero uno ya no sabe, ¿no? Entonces, efectivamente te da miedo hacer estas denuncias. ¿Cómo fue el proceso para ti de decidirte? Que me imagino que también fue para lo que fue una de las motivaciones para escribir el libro después de, ¿no? Pero ¿cuál fue lo que, más bien, qué fue lo que hizo decidirte para esto? Pues mira, cuando ya vives una relación donde agradeces que le pegó a la pared y no a ti, es momento de salirte. Es momento de decir, mi vida está en riesgo. Hay muchos tipos de violencia. Esta es la que más conocemos y la más fácil de demostrar, la física. Y demostrar entre comillas, porque la ley tiene recovecos. Pero tenemos que entender que las mujeres que viven una relación de violencia no diario son golpeadas, pero sí diario son controladas, diario son humilladas, diario son aisladas de su red de apoyo. ¿Y a qué me refiero? De su familia, de sus amigos y amigas, de sus maestros, de la gente que podría sacarlas de ahí. El violentador las va aislando. Diario, el trabajo del violentador es hacer muy, muy chiquita la autoestima de la mujer violentada. Y entonces te hace creer que es tuya la culpa de esas reacciones de violencia. Y se lo crees, se lo compras. Y entonces dejas de ser tú, dejas de reír, dejas de vestirte como te gusta, dejas de tener amigos, amigas, familia. Cuando estás así, salte, porque tu vida está en riesgo. A veces dicen, no, perro que ladra no muerde. El violentador no es un perro, es un psicópata. Puedes salir de ahí de dos formas, saliendo con una red de apoyo, volviendo a tener a la gente que te apoya, volviendo a pedirles apoyo, yendo a denunciar, o puedes salir muerta. Claro, y luego pues también motivos por los cuales a lo mejor muchas mujeres no lo hacen también, además del miedo de algo, de algo externo, también es un miedo interno, porque muchas mujeres dicen, es que no lo dejo porque tengo miedo a quedarme sola. No lo dejo porque nadie más me va a querer como él o va a estar conmigo. No lo dejo porque no voy a volver a encontrar a nadie. O sea, se crean, ¿no?, estas razones, pero pues ahí los motivos pueden ser diferentes, ¿no? Pero el caso es que hay, ¿no? No es que se crean estas razones. Es que el violentador se encargó de hacerte creer que nadie más te va a querer, que él te está haciendo el favor, que tú no vales. Cuando estamos en ese tipo de relaciones, con ese tipo de violencia, porque eso es violencia, aunque la sociedad nos haga creer que no, por amor todo mundo cambia, el amor lo tiene que soportar todo, eso no es amor. Y te das cuenta hasta que sales de ahí. Y cuando sales de ahí y lo puedes contar de viva voz, eres afortunada. Y entonces vas y denuncias. ¿Por qué? Porque no tienes otra herramienta, es la única que hay. Pero hay ciertas cuestiones en la denuncia que narro en el libro que te van a permitir obtener lo que en México es excepción, que es la justicia. Claro. Solamente así, con esta esencia de estas cosas que narro. Porque si no, se vuelve una carpeta de investigación o una denuncia archivada como las miles que hay y tú estás más en riesgo. Hay que darle seguimiento, definitivamente siempre estar ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que de por sí. Y eso, y otro tipo de delitos también es lo mismo, ¿no? Todos. Entonces, todos. Sí, mira, tú problema. llegas al MP y te ignoran más que lo que se ignoran las etiquetas nutrimentales en este país. O sea, no hay forma de que entiendan el riesgo que estás corriendo como mujer cuando vas y denuncias esto. Y todavía de que te vas a enfrentar a la ira del violentador, que no le gusta que denuncies y que la gente sepa que es un violento, porque muchas veces dices, ¿cómo no te diste cuenta? Pues no, porque la violencia es como esta piedrita en el zapato, que solo tú la sientes. Por fuera el zapato se ve muy bonito. Por fuera nadie nota que está ahí la piedrita, pero te puede hasta gangrenar el pie. Entonces, tenemos que entender que cuando una mujer está violentada, es muy difícil que exprese lo que está sucediendo, incluso lo justifica, porque está mermada su autoestima a tal grado que uno no lo puede creer. Y dos, porque tiene miedo. Ella sí sabe de qué es capaz el violentador. Cuando el violentador te dice, te voy a rajar a ti, a tu madre y a tu mascota, si me dejas, sí le crees, porque sabes que es capaz. Y eso es violencia.
cómo es violencia la psicoemocional, cómo es violencia la sexual, cómo es violencia la económica. Cuando la mujer trabaja vendiendo lo que tú quieras, que es la más común, y todos los depósitos de las ventas son para él y él maneja el dinero que ella trabaja, eso es violencia económica. Y ya no puede decidir en qué gasta o para qué. Y entonces, son muchos tipos de violencia porque vas descubriendo cuando tienes una relación de este tipo que no hay de un solo tipo la que estás viviendo, no es un solo hecho. Una relación de este tipo son una connotación de hechos que desencadenan tristemente a veces en feminicidios. Muy, muy triste, en verdad. Sí. Y bueno, ok, este es un tema extenso que nos puede tomar varias sesiones, pero aquí ya habiendo tenido esta vivencia, precisamente, ¿qué fue lo que te motivó? O más bien, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el proceso ya para escribir este capítulo de tu vida y hacer el libro, ¿no? O sea, me imagino que hubo que regresar, acordarse, y a veces, pues no es muy bueno, ¿verdad? Revivir cosas, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, que te voy a decir una cosa. Yo el libro, o las vivencias de la violencia del libro, las escribí durante la relación. Cada episodio de violencia, yo decía, algo no está bien. Y entonces me encerraba en el baño, que era el único lugar donde podía cerrar la puerta, y las escribía para mí, para entender exactamente qué estaba sucediendo, y ahí me di cuenta del riesgo que estaba corriendo. Cuando logro que el violentador salga de la casa de mi familia, entonces denuncio, porque al terminar la relación, curiosamente, esta psicopatía hace que la violencia se haga mayor. Es cómo me has dejado o cómo no quieres estar conmigo. Y entonces esto pasa y se vuelve mayor, por eso acudo a denunciar. Y al hacer esto, me doy cuenta que tengo que revivir todas estas historias porque así es la justicia. Cuando llegas, lo cuentas, a pesar del riesgo que corres, no te creen. La carga de la prueba es para la víctima, que yo no me gusta la palabra víctima, somos sobrevivientes de violencia. Y entonces, esta cuestión me hace recordar lo que había escrito y lo complemento con lo que sucede cuando vas y denuncias, cuando te presentas en las audiencias, con lo que dice el juez, con lo que dice el abogado, con esta cuestión incluso de las instalaciones, donde son tan chiquitas, Juan Carlos, que en un segundo estás conviviendo otra vez en un espacio reducido con tu violentador. Porque no hay más espacios, o sea, no están hechos para que en una sala esté el violentador y en otra sala esté la sobreviviente de violencia. No, estás en el mismo espacio esperando entrar a la audiencia. Entonces, este tipo de cosas las complemento con la vivencia de la violencia que viví durante la relación. Y así se conforma este relato corto que se llama Ya denuncié violencia, que sigue. Es un relato corto porque está basado en el hecho real y se queda hasta donde nos quedamos en la vida real antes de la pandemia, que es la vinculación a proceso. También incluye un glosario de términos, porque a veces digo vinculación a proceso y es como, ¿de qué me habla, no? Y sí, yo tampoco sabía qué significa. Se imagina, vinculación, ya estoy en el tanque, ya se arregló todo. No, fíjate que no, es un proceso antes del juicio. Vincular a proceso significa que en base a varias audiencias demostraste ante un juez que existe el delito, en este caso el delito de violencia de género. Y entonces va a iniciar un juicio. Apenas vamos en la vida real en ese proceso. Entonces, incluye este glosario de términos para que cuando las mujeres vayan, denuncien y les hablen con esos términos, sepan de qué les están hablando. Carpeta de investigación, judicializar. O sea, todo esto yo me enfrenté y a mí me hubiera encantado, de verdad, tener un estilo guía para saber a qué me enfrentaba, para saber cuánta paciencia tenía que tener. Porque déjenme decirles algo, paciencia van a tener que tener. Claro, sí, no, definitivamente. Porque por sí son procesos que necesitan ciertas cosas para que de a de veras se haga justicia, ¿no? Y bueno, tú prefiero que sí es tardado, pero seguro, ¿no? Y bueno, tu libro, obviamente pues uno se puede imaginar a quién va dirigido, a quién ya ha sido violentado, pero más bien tú pensarías o quién dirías que debe leer este libro. O sea, que sí es una lectura obligada, obviamente, para
que además de la gente que ya ha sido afectada, sea como algo preventivo, ¿no? Y a lo mejor para ambos géneros, ¿no? Fíjate que deberíamos leerlo, y me incluyo, porque cada vez que lo vuelves a leer encuentras algo nuevo. Todos los mexicanos y mexicanas, todos formamos parte de esta violencia que está sucediendo, de estas cifras, y a todos nos conviene bajarla. Todos deberíamos trabajar en conjunto para que, en lugar de que sean 10 mujeres asesinadas hoy, porque mañana no van a estar, Juan Carlos, mañana 10 mujeres ya no van a estar dando el desayuno a sus hijos. Ya no van a estar. Entonces, que juntos podamos trabajar a que sean 9, 8, hasta que lleguemos a 0, juntos. Y eso solamente va a poder ser cuando tengamos esta conciencia de no puedo matar a una mujer solo porque es mujer, ¿no? Sí, por sí no debes matarla porque no se Bueno, puede no deberías. matar a nadie. Ahora, si eso para alguien es una razón, estamos peor, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente sí creo que es una lectura que tenemos que tener todos, un must. Y por cierto, pues para hacerlo, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Pues se encuentra en Amazon, lo puedes encontrar en versión ebook, lo puedes encontrar en versión tapa blanda. Sí les aconsejo que si lo compran en versión tapa blanda, va a llegar a su casa, a su oficina, lo tapen, porque ya sucedió. ¿Por qué? El libro dice, se llama Ya denuncié violencia, que sigue. Entonces, si tú estás viviendo con tu violentador y te ve que sí, está claro. leyendo eso, pues no le va a gustar mucho y podemos tener ahí pues sí. una explosión exacerbada respecto a tu compra. Entonces, Claro. no es que sea un libro clandestino, es un libro que te puede ayudar, pero no te pongas en riesgo. Sí, claro, bueno, también sí, hay gente que luego lee, dice que está leyendo un libro acá y está leyendo un cómic Sí. en el salón, En ¿no? el salón, sí. Ah, no. Pero sí, eso Mientras- es... el libro vaquero. Exacto, o el libro vaquero, está leyendo poemas de Neruda. Sí, Y pues claro. cuál, ¿no? Pero bueno, es una buena recomendación. Sí. Y bueno, algún mensaje, un mensaje a las mujeres violentadas y también, ¿por qué no? También a los hombres que también pueden sufrir este tipo de Claro. cosas y que mucha gente piensa que nosotros no, pues tampoco podemos tener este riesgo. Sin embargo, lo hay. No, claro que lo hay. Aunque las estadísticas lamentablemente pues sí van un poquito más arriba para las mujeres. Bueno, básicamente yo lo que les quiero decir es, la violencia no debería suceder en ninguno de los géneros, en ninguno. La única herramienta que tenemos es la denuncia, hay que usarla a nuestro favor, hay que aprender a usarla y sobre todo hay que entender que una no es la que genera la violencia, no es la culpable de la violencia. Entonces es muy importante. Tú te podrías haber parado de cabeza, podrías haber cambiadote hasta el nombre, apellidos, todo, y de todas maneras el violentador va a violentar. ¿Por qué? Porque es una psicopatía, la celopatía es otra psicopatía que va muy de la mano con la violencia, y entonces, sin importar qué hagas, el violentador siempre va a ver el punto negro del cuadro blanco que es la vida. Y por eso es violento. Entonces es muy importante que lo entendamos. No somos las culpables de la violencia. Y si estás sufriendo, uno, o haz un plan de salida. Si tienes chance, vuelve a contactar tu red de apoyo, vuelve a contactar a tus familiares, a tus amigos, a la gente que te apoya y te puede ayudar a salir de ahí. O si estás sufriendo en este instante violencia que te pone en riesgo, salte como sea. Pues me parece, insisto, es un tema que tiene mucho de dónde cortar y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Espero, y de verdad lo espero, que estés muy pronto de nuevo, porque, digo, esto se puede seguir hablando de esto y además también de tus otros proyectos y de todo lo que haces también, ¿no? Claro, Entonces, con muchísimo gusto. Yo te agradezco muchísimo la invitación. No es fácil hablar de este tema, no nos gusta, pero hay que hacerlo porque tenemos que recordar que la violencia deja marcas, no denunciarla deja feminicidios. Así que hay que usar esta herramienta a nuestro favor. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos, de verdad. No es fácil, no es fácil que los medios quieran tocar este tema. Claro, no, bueno, y creo que es una responsabilidad que tenemos, ¿por qué no? Porque pues para eso son los foros, ¿no? De expresión y bueno, pues somos unos de ellos y siempre apoyamos todo lo que tenga que ver con la mejora de la sociedad y pues así que poner nuestro granito, ¿no? Gracias. Te agradezco muchísimo. Yo soy Juan Carlos Hernández y sintonícenos en nuestra próxima edición de Sesiones de Foro Café. Nos vemos a la próxima.